La vez pasada, la última clase que nosotros tuvimos, estudiamos un poco sobre la formulación de hipótesis, que es el capítulo número 3. Capítulo número 3, hipótesis y variables de investigación. Hoy, aquel día, estudiamos las hipótesis, hoy vamos a hablar un poco de las variables de investigación. Recordemos un poco la formulación de las hipótesis. Recordábamos de que decíamos que en cierto que vamos a formular hipótesis en primer lugar, dependiendo del alcance o del nivel de nuestra investigación. ¿Cuáles son los niveles o alcances de nuestra investigación? Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores: nivel exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Si nuestro alcance de estudio va a ser exploratorio, es decir, de esos temas poco investigados, no vamos a formular hipótesis. Sin embargo, si nuestra investigación tiene un alcance descriptivo cuando se pronostica un hecho o un dato, entonces nosotros podemos formular una hipótesis, ¿no? En el caso del correlacional, cuando se formulan hipótesis correlacionales, o en el explicativo, cuando se formulan hipótesis causales, ¿verdad? Recordemos que las hipótesis, tal como me hizo alguien la observación, son únicamente para estudios con un enfoque cuantitativo. Y decíamos también que las hipótesis son como esa explicación tentativa a un fenómeno, a un problema que nosotros hemos observado en la realidad, y tienen que ver mucho con nuestro planteamiento del problema, en especial con nuestro enunciado o nuestras preguntas de investigación. Así decíamos, por ejemplo, que hay hipótesis hay hipótesis de investigación y están descriptivas de un valor o dato pronosticado, están correlacionales, de la diferencia de grupos, causales, hay hipótesis nulas, hipótesis alternativas y también hipótesis estadísticas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un poco que decirnos, a veces nos hacemos las preguntas: mi hipótesis tiene que resultar verdadera, tengo yo que necesariamente comprobar o que es positiva. Mi hipótesis no necesariamente, pueda que a veces en el transcurso de la investigación pueda serlo, pueda no serlo, pueda comprobarse, pueda no comprobarse. Recuérdese que las hipótesis son explicaciones tentativas, no son hechos en sí, ¿eh? Entonces usted no está totalmente seguro o segura que si la va a comprobar o no la va a comprobar. Ok, comencemos entonces hablando un poco sobre las variables de investigación. En su investigación, compañeros y compañeras, ya nosotros estudiamos sobre el planteamiento del problema, sobre el marco teórico, sobre las hipótesis de investigación, ya esas las tiene que ir formulando. Y hoy pasamos nosotros a las variables de investigación que van junto con las hipótesis en este capítulo número 3. Y según Sampieri, una variable. ¿Qué es una variable? Para él es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Eso es una variable para él. Una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos concebir diferentes tipos de variables, ya sea el género, ya sea la presión arterial, el atractivo físico. Ok, entonces una variable, como vuelvo y repito, es una propiedad, algo que se puede medir, algo que se puede observar. Por ejemplo, el género de las personas. Eso es algo que se puede medir, que se puede observar: cuántos del género femenino, cuántos del género masculino. Y hoy tenemos, por ejemplo, la población LGTBI, lesbiana, gay, transexual, bisexual, intrasexual, etcétera. Todos son ejemplos de variables referidas al género, ¿no? La presión arterial se puede medir, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. Todas esas son variables. Ya usted también ha presentado sus propias variables que pueden medirse o observarse, ¿no? La depresión, la ansiedad, los estilos democráticos que utilizan los padres de familia, la violencia intrafamiliar, el sexo, la vigorexia, la adicción a las redes sociales, la adicción al alcohol, a las sustancias adictivas, ¿no? Ya sean conductuales o químicas. Hay un sinfín de variables que son medibles y que son observables. Esas son unas variables. Y por ende, ¿a qué vamos a aplicar nosotros este concepto de variable? Lo vamos a aplicar a las personas, a otros seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, los cuales adquieren diversos valores
respecto de la variable referida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la inteligencia, ya decíamos, ¿no? ¿Es posible clasificar a las personas de acuerdo a su inteligencia? Sí. No todas las personas poseen el mismo nivel. En psicología hay incluso unos test psicométricos que se utilizan para medir, se llama el coeficiente intelectual, el CI. Otros ejemplos de variables pueden ser el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia de un procedimiento de construcción, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad y otros. En todos los casos se producen variaciones. Entonces, eso es una variable. Tenemos entonces la clasificación de las variables desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros los tipos de variables. Y ven ustedes, por ejemplo, que nosotros hemos hablado de la variable independiente y de la variable dependiente. Eso ya lo hemos hablado con mucha profundidad. Pero fíjese bien, aquí está la clave para identificar cuál es una variable independiente y cuál es una variable dependiente. La variable dependiente es aquella característica, aquella propiedad, digámoslo así, que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. Es decir, que nosotros hemos dicho que la variable independiente no es más que aquella característica, aquella propiedad que se supone que es la causa, que es lo que origina a la variable dependiente. Les pongo un ejemplo. Si usted, por ejemplo, me dice que una persona se ha deprimido, y se ha deprimido producto porque hace 3, 4 años se le murió su mamá en una situación bien complicada, por ejemplo, asesinaron a la mamá, ella vio cómo asesinaron a la mamá, etcétera, y 3, 4 años más, ella, o 2 años más, pongámosle, ella a partir de esa situación percibió una serie de cambios en su vida, y ha llegado a tal punto que no quiere bañarse, no quiere comer, pasa solo pensando en su mamá, hay un duelo ahí, ¿no? Ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, etcétera. Wow. Y si usted viene, usted me podría decir, ¿qué ha causado esa depresión? Entonces usted va viendo todo ese contexto familiar y llega hasta la muerte de la mamá, el fallecimiento de un familiar. Esa podríamos decir es su variable independiente, el fallecimiento de este familiar que ha llegado a causarle esta variable dependiente que diríamos que la depresión. Ese es un caso sencillísimo, básico que les estoy poniendo. Ahora trasladémoslo a nuestras investigaciones. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Cuál podría ser lo que origina ese problema que ustedes están observando en esa realidad? Por ejemplo, alguien me puso la falta de aparatos tecnológicos, dígase celular, dígase computadora, tablet, televisión incluso, porque las clases hasta por televisión se reciben. La falta de aparatos tecnológicos o electrónicos ha generado que muchos niños y niñas también bajen su rendimiento académico. Entonces usted me va a decir cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, la falta de aparatos electrónicos o el desempeño o rendimiento académico. Entonces, ¿cuál es la causa de ese desempeño académico? Usted podría decir que aquellos no tienen cómo acceder a las clases, etcétera. Esa es la variable independiente, porque se supone que esa es la causa, lo que origina que estos niños no tengan un buen desempeño académico, ¿no? Entonces, y de ahí también está la variable interviniente, que quieras o no, estas variables están vinculadas a la BI y a la BD porque intervienen. Son propiedades, son características que intervienen, que están vinculadas o que afectan a ese proceso. Usted me podría decir, por ejemplo, a esa falta de aparatos electrónicos, afecta, obvia, quieras o no, que este niño o esta niña le afecta su rendimiento académico, pero hay otras variables intervinientes también. Puede ser que los padres de familia, por ejemplo, no les dediquen tiempo a ayudarles a sus hijos. Puede ser también que son de bajos recursos económicos. Todas esas pueden afectar también el resultado que se espera para medir si en realidad esos aparatos electrónicos son los que están causando ese mal desempeño académico. Pero también están las variables cualitativas, aquellas que se refieren a atributos o cualidades de un fenómeno, es decir, a describir
cuáles son las cualidades, cuáles son las características, cuáles son los atributos de un fenómeno. Por eso se llaman cualitativas. Y están las variables cuantitativas, todas aquellas que son susceptibles de medirse, ¿no? Que a las cuales se les pueden aplicar una escala numérica de medición, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que luego de nosotros haber estudiado qué es una variable, también en nuestro trabajo vamos a tener que definir conceptualmente qué es lo que nosotros entendemos en nuestra investigación. Imagínense, por ejemplo, imagínense que Esmeralda, por ejemplo, está investigando la violencia intrafamiliar. Pero de violencia intrafamiliar hay un sinfín de definiciones. Si usted se va al internet, por ejemplo, va a encontrar un sinfín de definiciones, ¿no? Entonces viene usted, cuando va a definir en este apartado número 3, cuando va a definir usted su variable, ¿no? En esta definición conceptual, usted la va a definir así como en su investigación quiere que se interprete lo que es violencia intrafamiliar. Si uno se va a las definiciones, va a encontrar que algunos autores hablan de violencia intrafamiliar, que es aquella que se comete del hombre hacia la mujer, por ejemplo. Pero otros autores dicen, no, la violencia intrafamiliar no solo se limita a la que el hombre comete contra la mujer, a todas esas, ya sean agresiones físicas, verbales, emocionales o psicológicas, no, dicen algunos, la violencia intrafamiliar incluye también la que los padres cometen hacia los hijos, la que se da entre hermanos, todo eso es violencia intrafamiliar. ¿Y usted cómo la va a definir en su investigación? Entonces tiene que basarse también en un autor. Entonces va a venir de esa misma definición, oiga bien, de esa misma definición que usted utilizó en su marco teórico, de allí la va a extraer para colocarla en este capítulo número 3 cuando ya vayamos a definir nuestra variable. Usted tenga pendiente, va a definir tanto la variable independiente como la variable dependiente. Esto quiero que lo tenga claro, que lo anote incluso si es posible. Es parte de todo lo que usted debe hacer en este capítulo 3, ¿no? Y recuérdese, deben ser definiciones ya no son de diccionario, son de libros especializados, ¿no? Porque van a describir esa esencia, esa característica de esa variable, de ese objeto, de ese fenómeno. Por eso son definiciones reales. Entonces, esto es lo que usted va a hacer. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de definiciones conceptuales. Imagínense, por ejemplo, que una variable fuese la inteligencia emocional, según Goldman, en 1996. La inteligencia emocional se define como esa capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones, ¿verdad? Eso es para Goldman lo que es la inteligencia emocional. Alguien de economía, ¿no? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Lo que otros llaman el PIB. Según el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, en el 2004, el PIB es el conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado que puede ser trimestral o anual. El PIB puede ser clasificado como nominal o real. En el primero, los bienes y servicios finales son valuados a los precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que en el segundo, los bienes y servicios finales se evalúan a los precios vigentes en un año base. Mire qué bien el PIB. Es ese conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía. Es decir, ¿de dónde se saca el PIB en nuestra economía? De todos esos bienes y servicios que en nuestra economía salvadoreña se han producido, ¿no? Todo lo que se ha producido, eso es el PIB. Y miren, hay otra definición acerca de esta variable del abuso sexual infantil. Esa es una variable, el abuso sexual infantil. ¿Cómo se define? Según la International Planned Parenthood Federation en el 2000, dice que se define como la utilización de un menor de 12 años o menos para la satisfacción sexual de un adulto. Fíjese, hay otras definiciones también que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, aquí dice que el abuso sexual infantil es la utilización de un menor de 12 años o menos para la satisfacción sexual de un adulto.
que puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, incluyendo penetración y o contacto anal u oral, pero también puede incluir el exhibicionismo, voyeurismo, la pornografía y o la prostitución infantil. Entonces, para esta Federación Internacional, eso es el abuso sexual infantil. Sin embargo, en nuestra legislación salvadoreña, el abuso sexual, siempre y cuando sea una persona que está en una posición, digámoslo así, de ventaja sobre la otra persona y que no necesariamente es hasta los 12 años. En nuestra legislación, si una persona es menor de 18 años y viene una persona que es mayor y se involucra sexualmente con ese niño o niña, se considera abuso sexual, ¿no? Hasta los 15 años se considera abuso sexual en nuestra legislación. Luego de los 15 hasta antes de los 18 años, es decir, a los 17 años y algo, se considera se considera estupro, así se llama en nuestra legislación. Pero también está otra variable, se llama clima organizacional, y cómo lo define Hernández, Sampieri, Méndez y Contreras en el 2013. Mire, conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto de factores de su entorno laboral. Conjunto, oiga bien, de percepciones compartidas, la expectativa, lo que los demás perciben con respecto a su entorno laboral. Pero también está esta variable de la pareja ideal. En las relaciones románticas se da mucho esto, la pareja ideal. ¿Y cómo se define la pareja ideal? Prototipo de ser humano que los individuos consideran que posee los atributos más valorados por ellos y que representaría la opción perfecta para implicarse en una relación amorosa, romántica e íntima de largo plazo. Esas son definiciones conceptuales, pero en nuestro capítulo número 3 no solo vamos a definir de manera conceptual, ¿no? No solo vamos a definir de manera conceptual. Fíjense que estas definiciones que hemos realizado son necesarias porque nosotros vamos a saber cuáles son las características de nuestra variable o de ese fenómeno que estamos investigando, pero no son suficientes para definir las variables de la investigación. ¿Por qué? Porque no nos vinculan directamente con esa realidad o con ese fenómeno, con ese contexto, con esa expresión, comunicación o situación que nosotros estamos investigando. De allí, como son insuficientes porque un concepto no nos vincula directamente, se quedan en ese carácter de conceptos. Los científicos, los investigadores necesitan ir mucho más allá y deben definir las variables que se utilizan en sus hipótesis en forma tal que puedan ser comprobadas y contextualizadas. Por eso es que nosotros utilizamos también lo que llamamos las definiciones operacionales. Por eso utilizamos las definiciones. Fíjese bien, la definición conceptual es una cosa. La definición conceptual es una cosa. La definición operacional es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque la definición operacional hace referencia a ese conjunto de procedimientos, de actividades que se desarrollan para medir una variable. Esa es una definición operacional. Haga la diferencia usted. Una cosa es la definición conceptual y otra es la definición operacional. En la definición operacional, usted va a colocar todo ese conjunto de procedimientos, de actividades que va a desarrollar para medir su variable. En otras palabras, pregúntese usted, ¿qué actividades o operaciones deben realizarse para medir una variable? Para medir mi variable, para interpretar los datos obtenidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, nosotros, ¿no? La definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro y la escala elegido, por ejemplo, los grados, los centígrados, ¿no? La inteligencia se definiría operacionalmente como la respuesta a una determinada prueba de inteligencia. Por ejemplo, ahí tenemos el Stanford, Binet o Weisler. Hay otras pruebas, ¿no? La variable ingreso familiar podría operacionalizarse también al preguntar sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades que cada quien indicó. Ese es un procedimiento de cómo nosotros vamos a medir esa variable de ingreso familiar. Vamos a preguntar sobre cuál es el ingreso personal de cada miembro de la familia, vamos a sumar esas cantidades y ahí vamos a decir que ese es el ingreso familiar. El atractivo físico en un certamen de belleza se operacionaliza
al aplicar una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar a las candidatas. Los miembros del jurado otorgan una calificación a las contendientes en cada criterio y después obtienen una puntuación total del atractivo físico. Así se define operacionalmente. En nuestro caso también, ¿cómo vamos a definir, por ejemplo, nosotros operacionalmente la depresión, la ansiedad, etcétera? También hay escalas, hay cuestionarios, en el caso de los que estudian psicología, ¿no? Pero también hay otras variables que se pueden medir de manera operacional y eso usted lo va a idear. Y ahí tenemos nosotros ejemplos de definiciones operacionales: la inteligencia emocional, la aceleración, el abuso sexual infantil, el clima organizacional. Fíjense, en este clima organizacional se crea una escala. Usted puede crear un cuestionario con ítems para medir las dimensiones de clima organizacional, moral, apoyo a la dirección, etcétera, qué sé yo. Entonces, usted va a definir su variable operacionalmente, ¿no? Dependiendo de aquella información que le brinde mayores elementos para captar esa esencia, que se adecue más a su contexto, que sea precisa, ¿no? Entonces, 4 son los criterios para ver, para estudiar, para evaluar si una definición operacional cumple, ¿no?, con esos criterios: adecuación al contexto, capacidad para captar los componentes de la variable interés, confiabilidad y validez. Y vamos a hablar en el capítulo 9 también, en la recolección de los datos cuantitativos, sobre estos elementos de confiabilidad y validez. Fíjese también que al definir nuestras variables operacionales, usted, quiera o no, tiene que irse a su literatura. Yo les decía a unos compañeros, por ejemplo, para definir operacionalmente la depresión, les decía, por ejemplo, usted revisa en su literatura y cuáles son las dimensiones. En la parte, por ejemplo, somática de la depresión, estas personas, por ejemplo, vamos a un ejemplo preciso, en la ansiedad, por ejemplo, que es más notable esto. En la ansiedad, por ejemplo, una dimensión podría ser la parte somática y fisiológica. Esa podría ser la dimensión. ¿Cómo podría ser los indicadores de ansiedad, por ejemplo? Dolor de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco. Todas esas son somatizaciones. Temblor de manos o pies. Todos esos son indicadores de que una persona está padeciendo ansiedad. Hay un conjunto, ¿no? Hay psicológicos también. Entonces, usted va a definir operacionalmente también su investigación. Y ahí tenemos también nosotros unos ejemplos de hipótesis. Por ejemplo, a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor autoestima. Es decir, aquellos trabajadores que están más motivados para realizar su trabajo porque les encanta, porque tienen motivaciones propias para realizarse, esas personas que están motivadas intrínsecamente se ausentan menos del trabajo. Esa es la hipótesis. La variable es motivación intrínseca en el trabajo. Y esa es la variable independiente, y la variable dependiente es el ausentismo laboral. Y ahí tenemos la definición conceptual de esta motivación intrínseca del trabajo: estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza, su comportamiento, etcétera, ¿no? Y el ausentismo laboral, ¿cómo se define? El grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programada para hacerlo. Ok. La definición operacional de la motivación intrínseca en el trabajo: autorreporte de motivación intrínseca, cuestionario autoadministrado, el inventario de características del trabajo, versión mexicana. Ausentismo laboral, ¿cómo lo vamos a definir operacionalmente? Revisión de los registros electrónicos de asistencia al trabajo durante el último trimestre. Y ahí tenemos nosotros un resumen de todo lo que hemos hablado, tanto acerca de las hipótesis como las variables de investigación. Compañeros, compañeras, ¿preguntas? Por el momento no, profe. ¿Cuál es la diferencia entre la definición conceptual y la operacional? Pueden ayudarle, compañeros.
Es que la operacional constituye como un conjunto en el cual hay procedimientos que puede describir alguna actividad que el observador ha visto. Ujú. Ok. La definición conceptual, fíjense bien ustedes, eh, trata, como dice, a la variable con otros términos. Es como una definición de diccionario especializado que usted puede extraer de su marco teórico. Mientras que la definición operacional indica cómo vamos a medir nosotros la variable. Esa es la diferencia. Ok, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Saludos, cuídense, compañeros y compañeras.